¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Una alegría volver a encontrarnos un sábado más, diría mi amigo, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios, muy bien, ilusionado con un programa que seguramente, por lo menos a mí me cayó, me gustó muy bien, poder conseguir que vengan a visitarnos dos amigos de lujo. Y Vero tiene para decirnos quiénes son los que van a estar, ¿no? Van a estar María Eugenia Bailey, que es del INTA, y Ezequiel Weibler, de una empresa que se dedica a hacer, bueno, ya nos va a contar él, pero vamos a hablar de sustentabilidad, porque se dedican a hacer todas plantas de tratamiento de efluentes, que hasta ahora nosotros no sabíamos qué era, para lograr transformar esos residuos en activos. Vamos a tener otros sábados que vamos a hablar de cosas de las que dialogamos prácticamente a diario. Pero hay temas como estos de los que charlamos bastante poco. Exacto. Y por eso me entusiasma mucho lo que tenemos para presentarles hoy. Ya está lista la picadita, están los invitados, solo falta que arranquemos, ¿no es cierto? Nada más que eso. Nos visitan hoy en Del Sector Campo María Eugenia Bailey, nacida en Cava, licenciada en Ciencias Ambientales, especialista y magíster en Gestión Ambiental. Desde 2006 trabaja en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA. Participa en proyectos nacionales e internacionales sobre caracterización y tratamiento de efluentes y residuos agropecuarios y agroindustriales. Es titular de la Cátedra de Procesos Anaeróbicos de la Maestría de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y Ezequiel Weibler Esquiabello, nacido en Cava, ingeniero agrónomo, socio fundador de BGA Energía Sustentable, especialista en diseño de plantas fotovoltaicas y en proyectos de biogás. Se define como innovador, emprendedor y muy metedor. Está casado con su novia del secundario y son padres de una niña. Le gusta el boxeo y su poco tiempo libre lo dedica a entrenar. Y bueno, lo prometido entonces, pero tenemos para entretenernos un rato, hablar de nuestros temas, lo que hablamos todos los días nosotros en el colectivo y ¿Vos decís? Me parece que no es una conversación cotidiana la que vamos a tener. Para conseguir amigos que se acerquen y nos metamos en camisa once y barras porque a mí siempre? hay temas que me interesan, entonces busco gente que sepa, porque como yo no sé, y vos no sé si sabés, entonces digo, bueno, mejor buscamos gente que sepa y que nos explique, y que le explique a la gente también, porque son temas que son realmente importantes, porque hoy vamos a hablar de todo lo que es esta transformación de residuos en recursos, sería, ¿no? Más o menos en el campo. De todas las actividades agropecuarias que tienen residuos, bueno, esos son cosas que se pueden valorar y reactivar. Más o menos sería eso. Está bueno eso. Arrancamos con la niña. Arrancamos con María Eugenia, que desde el INTA están trabajando mucho en esto, y hace muchos años. Así que contanos un poquito cómo es esto. Bueno, nosotros estamos en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. Nuestro laboratorio se llama Laboratorio de Transformación de Residuos. Y trabajamos en todo lo que son transformaciones especialmente con tratamientos biológicos, o sea, todo lo que es a partir de microorganismos, en residuos especialmente de producciones pecuarias, pero también trabajamos de la agroindustria. Las temáticas que prioritariamente trabajamos es la parte de compostaje para producir todo lo que son enmiendas orgánicas que pueden ser utilizadas en huertas, en realidad como fertilización en general, y hoy en día estamos como yendo un poco más en trabajar esas enmiendas para que sean más fáciles de aplicar, por ejemplo mediante el peletizado o enriquecimiento microbiológico, ya que estamos en un instituto que trabajamos con gente muy especializada en la parte de microorganismos. Bueno, estamos como en eso, y aparte también la posibilidad de extraer nutrientes de todas estas enmiendas o de los residuos crudos. Y también otra área que, bueno, es un poco, acá el compañero que tengo en mesa va a aplicar perfecto, en la parte de lo que es digestión anaeróbica. Nosotras, con la doctora Bres, hace muchos años, que venimos trabajando en todo lo que es el estudio de las variables para poder mejorar el proceso, estudios de prefactibilidad técnica, a ver si los residuos que uno quiere tratar por estas tecnologías son aptos, si van a tener buenos rendimientos energéticos, porque este tratamiento genera una energía alternativa, que es el
el metano, el biogás. Y todos esos estudios los hacemos del laboratorio, como también el producto que sale del reactor, que bueno, la resolución argentina lo denomina digerido, que también es un producto muy rico en nutrientes, en materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio principalmente, que puede ser utilizada como biofertilización, fertilización biológica, tiene varios nombres. Así que bueno, básicamente en eso trabajamos en el laboratorio. Ezequiel, cuando llegaste, lo primero que me llamó la atención fue que tenías escrito en esa remera BGA. ¿Qué significa? BGA es la empresa, BGA Energía Sustentable es la empresa la cual yo fundé junto a mi socio Martín Pinos. Iniciamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, año 2011 aproximadamente, y ahí empezamos nuestro recorrido como emprendedores. Empezamos con asesorías, hicimos nuestro primer proyecto, que es el de Luis Urdangarín en Carlos Tejedor, allá por el año 2013. Y bueno, hemos desarrollado esta empresa apuntada justamente a lo que dice María Eugenia, a lo que es el tratamiento de los residuos orgánicos bajo el proceso de digestión anaeróbica, o sea, degradación por medio de bacterias de la materia orgánica, que puede ser efluentes, heces vacunas, heces porcinas, como también cultivos energéticos o productos de la agroindustria, o sea, es la degradación de bacterias para generar energía y un fertilizante, como mencionaba María. ¿Y cómo Eugenia. arranca una empresa así a funcionar? Porque no me imagino que si llego, me siento bueno, me quedo a esperar Sí, no. a que vengan los potenciales interesados. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad es que yo tampoco tenía experiencia, yo vengo de una familia trabajadora, primer profesional de la familia, estudiando agronomía, yo ya había terminado la cursada, no tenía campo y bueno, uno tiene ojos de tigre en ese, como se dice en Rocky, y teníamos mucho entusiasmo, mucho hambre de hacer cosas, así que nos incubamos dentro de la facultad. Fue la primera incubadora de empresas de agronomía, había una incubadora hermana en la Facultad de Exactas, todo de la UBA, y bueno, dentro de la incubadora nos empezaron a dar ciertas herramientas, bueno, para armar el proyecto de empresa, parte financiera, marketing, también parte técnica. Nos dieron apoyo desde los laboratorios de la facultad, nos brindaron laboratorios para poder empezar a hacer la parte experimental, que es la que hacen también en el INTA. Y bueno, de esa manera empezamos a generar un poco de información y sobre todo creo que la clave fue darnos un espacio en Expo Agro del 2012, donde nos permitieron un lugar y poner un stand. Y ahí empezamos a hacer la cartera de clientes, con ya toda la información técnica que nosotros veníamos desarrollando dentro de la facultad, con las tesis, etcétera. Bueno, ahí nos permitió hacer la cartera de clientes y empezar a darle rodaje a esto. Imagino que cuando hablamos de producciones pecuarias, porque no todo el mundo está en el campo y no todo el mundo sabe de lo que hablamos ¿de qué? De tambos, de feedlot, de Porcino, avícola, para huevo y para carne. Sí. Siempre más tirando a la intensificación, obviamente, ¿no? Porque en extensivo es muy difícil seguro recoger el estiércol. seguro, pero es todo donde haya animales que tengan su proceso natural. O procesamiento también, claro. ¿viste? Procesamiento, una extrusora, Okay. una planta de biodiesel, las destilerías. Frigorífico, claro. Sí, Frigorífico. donde haya Está concentración haciendo- de efluentes, básicamente. Ok. ¿Y ustedes desde el INTA cómo trabajan con los establecimientos? ¿Se acercan, les proponen? Sí, nosotros en realidad recibimos solicitudes, consultas, ya sea para servicios específicos, como por ejemplo los potenciales metanogénicos, o para el armado de una planta de compostaje, o para caracterizar el efluente. Nosotros, como les comenté, hace casi 16 años que ya está funcionando este laboratorio, así que trabajamos en todo lo que son caracterizaciones físicas, químicas. Después tenemos un compañero que trabaja en el área de ecotoxicología, entonces también hace todo el área de... ¿Qué es? ¿Qué, Perdón. qué Sí, sí, sí. nombrecito? A ver. Ojo que no se pueden decir malas palabras acá. Ecotoxicología lo que hace es, mediante organismos vivos, terrestres, acuáticos, Ok. Estudia el efecto benéfico o adverso sobre ese organismo. Ok. Entonces no solo uno puede hablar de que esta enmienda es rica en nitrógeno, sino que también puede afectar negativa o positivamente al ambiente. Perdón que vuelvo para atrás, pero ¿qué es una enmienda? Una enmienda es un producto, bueno, eso lo define el SENASA, bien, perdón que no lo voy a decir exacto, pero es un producto que es rico en nutrientes y en materia orgánica principalmente, que es utilizado para
cultivos, para también como método de mejoramiento del suelo, porque ayuda a la estructura, etcétera, y también se supone que es rica en microorganismos benéficos. Veíamos vez pasada, y hemos hecho varias notas con ellos, trabajando con la gente de bioinsumos. ¿Cómo va calzando todas las cosas? Es impresionante, parece que en estos programas que hemos hecho, más los que tenemos pensados, que cómo se van enganchando los temas y una cosa con la otra, ¿no? Porque esto de los bioinsumos es algo que ya nadie lo va a parar, y ahora vos estás nombrando todas estas cosas. Exacto, y hay que recurrir ahí, ¿no? Es un bioinsumo, una enmienda. ¿Qué se hacía o qué se sigue haciendo habitualmente con los residuos de un tambo? ¿O cómo se maneja eso históricamente? Con lagunas. O sea, las lagunas es un sistema bastante de la ingeniería común. Pasa que es a cielo abierto, entonces uno no deja de tener emisiones a la atmósfera, tanto de metano como de otros tipos de gases de efecto invernadero. Esas lagunas deberían estar impermeabilizadas para evitar la percolación a las napas. Y aparte que ocupa bastante terreno, que hoy en día ese terreno tiene valor. Y sin otras, ayúdame un poco, pero otros usos la aplicación directamente del efluente a campo. Claro. En algunos lugares está reglamentado, en otros no. Eso depende, como esto es provincial, el uso de los recursos naturales es provincial. Algunas provincias tienen el uso agronómico de los efluentes. O sea, los municipios no pueden actuar por sí, necesitan consultar a la provincia para poder... O sea, en líneas generales, para lo que es una directiva de uso de efluentes, es provincial porque son los recursos naturales de la provincia. Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene toda una reglamentación y tiene mucha data respecto a cómo manejar efluentes dependiendo del origen de los efluentes, las concentraciones, las dosificaciones. La realidad es, como dice María Eugenia, lo normal son lagunas, y bueno, y en esta realidad en donde el campo en líneas generales va un poco atrás de la economía del país, hay lugares donde se puede hacer mejor tratamiento de efluentes y lugares donde no se hace un buen tratamiento de efluentes, es la realidad. Muchas lagunas no están impermeabilizadas, es un proceso ineficiente que además no te deja nada de valor. Entonces, frente a esta cuestión, frente a este efluente, la alternativa es poder generar valor, tanto como fertilizante como energía. Y acá está el plus de esto. El campo está acuciado por todos lados, ¿no? Apretado por todos lados. ¿Vos creés que los productores pueden animarse a hacer por sí una cosa de estas, o necesitan de cualquier manera recurrir al Estado, sea provincial, municipal o como sea? Mira, la pregunta es muy buena. No sé si hay una sola respuesta para esto. En principio, para los grandes productores que tienen gran concentración de efluentes, la alternativa a hacer una planta de biogás de alta tecnología donde se traten de manera eficiente estos residuos es algo viable, pero requiere de un contexto donde se puedan valorizar estos productos, es decir, el fertilizante y la energía. Vital. Si no, vos estás gastando pólvora en chimango, por así decirlo. Bien. Entonces, dentro de esto hay un programa para lo que es la parte de venta de energía eléctrica, que es un programa nacional, donde uno puede generar energía eléctrica de manera sustentable, que a través del biogás. El biogás, que es el gas que se genera con la degradación de la materia orgánica, se mete dentro de un motor de combustión, un grupo generador, y genera energía eléctrica. Entonces, esta energía a gran potencia se puede volcar dentro del mercado eléctrico del sistema interconectado nacional, y te pueden dar una tarifa que es diferente a una tarifa más alta. Vero y Ezequiel, ¿a quién recurrís? ¿Los productores a dónde van? Bueno, a BGA, por ejemplo. Por ejemplo, a empresas, que no somos muchas, las empresas que hacemos proyectos de ingeniería para aprovechar estos efluentes. Perfecto. Entonces, ahí tenés un marco en donde el Estado paga una tarifa, CAMESA, que es una parte estatal, paga una tarifa diferencial donde a vos te reconoce el costo, que tiene un costo más alto de generación que vos si generás con una hidroeléctrica. O sea que no solo te sirve para autoabastecerte, vos como establecimiento, claro, sino que el excedente podés o acumularlo o transferirlo a la red. Exactamente. Sí, la idea de estos grandes proyectos es volcarlo a la red, porque son grandes potencias que pueden abastecer pueblos enteros. Después, para lo que es pequeños productores, hay una alternativa que es el autoconsumo y la venta del pequeño excedente, que es un mercado provincial, que en Santa Fe funciona el programa ERA. Ahora la provincia de Buenos Aires, o sea, a nivel nacional está lo que es la ley de energía distribuida, y cada provincia va adhiriendo y va teniendo sus particularidades.
que es otro mercado más chiquitito para productores más chiquitos. ¿Y hay algún tipo de apoyo estatal o de subsidio a la gente o hay algún tipo de financiación especial para quien quiera empezar a producir su propia energía? Bueno, hoy justamente el tema del financiamiento está complejo en todas las ramas productivas. Sí hay ciertas líneas de ciertos bancos privados y públicos privados que están incentivando esto. Creo que la gran cuestión no es solo el financiamiento, que bueno, el financiamiento fue el que le permitió a Luis Urgarín en su momento hacer la primera planta chiquitita. Es muy importante el financiamiento, no digo que no, pero para grandes proyectos que tengan impacto realmente en el cuidado medioambiental y en la generación de energía renovable, es necesario una tarifa, que justamente hoy estamos en el periodo donde se licitó un Renovar, que es una convocatoria para estos proyectos de energía renovable, que han habido desde el 2015, gracias, 2015, sí. Han habido 4 Renovar. Justo ahora estamos en un Renovar donde está esta ventana para presentar proyectos, tenga una tarifa diferente y se repague la inversión y sea un negocio el tratamiento de efluente y la venta de energía eléctrica renovable. Pues es una cosa que me intriga, ¿te consta, sabes, de que el INTA le dé facilidades a institutos, a colegios, a lo que quieras, como para que los chicos puedan, desde visitar el INTA hasta, o los INTA, hasta dar conocimiento de todas estas cosas, por ejemplo? Sí, nuestro laboratorio justamente tiene eso. Las escuelas se ponen en contacto con nosotros. Ah, mirá. Y recibimos escuelas Yo no lo sabía, agrotécnicas, por eso. secundarias. Esto empezó con una cartera anterior de proyectos que teníamos en el año 2013 y a partir de ahí comenzamos mucho, y después el INTA tiene anualmente una exposición que, ahora no recuerdo bien el nombre, pero es como que el INTA abre sus puertas y... El INTA expone. No es el INTA Expone, es otro que tenemos acá, por ejemplo, en Castelar. Ok. Bueno, está el INTA Expone, Sí, sí. que eso se hace como en provincias, pero acá en Castelar específicamente, la Semana de la Ciencia se llama, ahí está. Ok. Que cada instituto pone 2 o 3 laboratorios que les parezca de interés para ese año, y estamos ahí, llevamos parte de nuestros experimentos, y vienen escuelas, vienen universidades, viene público en general, y tenemos la posibilidad de poder interactuar con la gente. Después, bueno, Jardín Botánico tiene anualmente la posibilidad de ir a visitarlo y tener charlas sobre cuidado de ambiente. Y después nosotros tenemos abiertos, mediante convenios de vinculación con las universidades, lo que son pasantías. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy tenemos 5 estudiantes de la UCA que están haciendo Mira qué su lindo. tesis de grado en estas temáticas, justamente en lo que es mejoramiento de el digerido, de la parte que sale de la fracción sólida de un reactor para recuperar nutrientes. Tenemos de manejo de digeridos líquidos, tenemos de la parte de ecotoxicología también, que esos los dirige Brian, la parte de compostaje la dirige Nicolás Riera, y así tenemos también con la Facultad de Ingeniería de la UBA, convenio en la parte de maestrías de ingeniería sanitaria. O sea, el INTA y las universidades o secundarias o primarias está íntimamente relacionados siempre, es la idea. Nos están pidiendo un cortecito, así que vos qué decís. Que le tenemos que hacer caso como corresponde. Bueno, ¿Sí? entonces ya volvemos. Y seguimos entonces, apasionante todo esto, Vero, ¿no? Realmente Absolutamente. apasionante. Sí, sí, sí. Temas de los que no hablamos todos los días, ni mucho menos, y que nos aportan estas criaturas realmente datos. Me quedé muy enganchado, ¿sabes con qué? A ver. ¿Saben con qué? Estuve y estoy muy cerca del trabajo que han realizado la gente del frigorífico Arrevif, por ejemplo, de Premillán, y la gente del mercado agroganadero de Cañuelas, que se metieron mucho en esto. Y ¿alguno de ustedes dos me puede dar algún datito? Bueno, nosotros estuvimos en la parte, antes que se haga la mudanza, esta planificación de la mudanza, estuvimos en Mataderos, viendo un poco el diseño de los corrales para poder optimizar en Mataderos la logística, porque creo que la clave acá... En el viejo mercado de Liniers. Sí, exactamente. En el viejo mercado de Liniers, la logística de la recolección del efluente era muy, muy, muy difícil, era con carretillas, a pala, corral por corral, porque no estaba sistematizado.
Nosotros estuvimos trabajando en la sistematización de eso para poder recolectarlo de manera eficiente. Y el INTA también estuvo con eso. Sí, ¿no? el INTA armó una planta piloto de la parte de tratamiento de fluentes líquidos y de la fracción ¿En dónde? sólida en Liniers. Se hizo un sistema que se llama geotubos, que es por un tratamiento físico-químico acá, no actúan las bacterias, y después eso para la parte líquida. Lo que se hace es como trabajar con algunos productos químicos para que aglutinen toda la materia orgánica y todos los sólidos que tiene la parte líquida, y se pasa por una bolsa, que esa bolsa filtra, el agua sale muy tratada ya realmente, y los sólidos quedan retenidos en esa bolsa. Y además, paralelamente, se armó una planta de compostaje. Eso en Liniers dijiste. En Liniers, ¿Lo llevaron exactamente. a Cañuelas? Realmente nosotros ya ahí no acompañamos como INTA, no nos llamaron, pero creo que iban a hacer una cuestión similar en Cañuelas. Sí. Pero ese trabajo estuvo muy, muy interesante y se tuvo muy buenos resultados. Cuando vos decís lo transformamos en compostaje o en compost, ¿cuánto tarda ese proceso y después qué se hace con ese compost? Bueno, el proceso depende del manejo que tenga y de la estación del año. En invierno es más lento porque como es un proceso biológico, el calor favorece a los microorganismos para que actúen más rápido y esto en invierno obviamente que no pasa. Es un proceso que hay que aportarle oxígeno, entonces se recomienda el volteo de las pilas, se arman pilas, y que tiene que estar con agua, Sí. no mucha, ¿no? Pero tiene que estar húmeda. Entonces ahí se genera este proceso biológico que tiene varias etapas. Una etapa de gran calentamiento, que es donde se produce la mayor degradación de la materia orgánica, y la esterilización, no vamos a decir esterilización, sino como que disminuye mucho el contenido patogénico que puede haber en los residuos. Y ese proceso, tarda más o menos entre 3 meses a 5 o 6. La verdad que eso, gracias a todos estos trabajos que se fueron haciendo y que hace mucha gente en el país, hoy en día, voy a tirar el chivo, hay una asociación argentina de compostaje que se llama SACOM, que, el presidente es el doctor Rizzo y trabaja otra gente también de INTA y de la Universidad del Comahue de Bariloche. Es una asociación y de muchos INTAs, realmente no quiero nombrar para no dejar a nadie afuera, y de universidades, empresas privadas que trabajan en esta temática. Y dan cursos, capacitaciones, está bastante bueno. Y estamos intentando hacer lo mismo con la parte de digestión anaeróbica. Pasa que compostaje es una temática de muchos años. Vamos a hablar en pesos, más o menos. En pesos dólares, difíciles. como vos te guste. Sí, bueno. Pero es mucha la inversión que tiene que hacer un productor, por ejemplo, para hacer una planta de biogás. Porque con el tema de energía eólica o energía solar, más o menos los productores se orientaron y saben a dónde ir a golpear. Pero biogás no es tan sencillo. No es tan sencillo, no somos tantos los que lo hacemos. Hay mucho misticismo en esto. Sigo escuchando hoy en día gente publicitando tecnologías que no funcionan, traen problemas. Entonces es complejo encontrar buena información de calidad. La realidad es que presupuestos y proyectos hay tantos como un crisol de productores hay, ¿no? O sea, no se puede estandarizar algo. Lo que sí te puedo decir es que uno puede enfocarse en proyectos medianos o grandes o pequeños, con diferentes objetivos. En el caso de un proyecto para un productor mediano, que por ejemplo engorda 5.000 cabezas en un feedlot, en donde hace la inversión para concentrar la hacienda sobre piso de hormigón y poder captar todos los efluentes, un proyecto de biogás puede rondar los 2 millones, 2,5 millones de dólares. Para generar energía eléctrica y vender a la red y hacer una unidad de negocio nueva. Es un numerito. Ahora que vas, agarrás, metes la mano, 2 millones de dólares. ¿Acá están o...? Hay líneas, por ejemplo... Vos hablaste de bancos y hay líneas de crédito y demás. Uno de mis clientes, acabamos de terminar la planta, ya está vendiendo energía a la red, está dada de alta en Coronel Suárez, la gente de Agro de Sousa, en donde hizo un proyecto, y le hicimos un proyecto para 3.000 novillos encerrados en corral, y que está vendiendo 500 kilowatts de manera permanente a la red interconectada, es medio mega, es linda potencia para un proyecto chico, lo hizo todo con apalancamiento bancario, o sea, él consiguió financiamiento para toda la obra. Mira, ¿banco privado o del Estado? Banco privado. Entiendo que una gran parte banco privado.
yo no estuve en la El gestión. Estado ahí no se mete. Cuando te hablo de eso, te hablo de los bancos provinciales o el Banco No, mira, Nacional. o sea, hay líneas de Banco Nación, creo que trabajó con el Banco Provincia. Él viene antes del sector bancario, él es licenciado agropecuario de la UB, y creo que arrancó a trabajar primeramente en la parte bancaria y después volvió a su pueblo y a su empresa, que es su actividad principal es la venta de maquinaria agrícola. Y bueno, y fue desarrollando la parte productiva. Y bueno, al conocer mucho el mundo bancario, consiguió financiamiento privado y creo que también algo público. No quiero mentirte. A grandes rasgos, Sí. uno recolecta todos los residuos, ya sea del feedlot, de un establecimiento de porcino, no sé si de avícola también. Sí, Bueno, los pones en un tanque Sí. que adentro tiene su proceso con bacterias y demás. Sí. ¿Necesitas gente calificada para que haga todo ese proceso? ¿Necesitas mucha infraestructura extra además de eso? Mira, la infraestructura que necesitas básicamente es todo un sistema de bombeo y tanques para acumular el material. Lo más complejo quizás es la parte de acumulación de gas y el tratamiento del gas para meterlo del motor. O sea, nosotros tenemos expertise en eso, nosotros lo desarrollamos, nosotros hacemos el montaje de la planta, así que el montaje de la planta está resuelto. Lo que es la operación, en líneas generales necesitas un jefe de planta que es un técnico de secundario, que tenga las luces puestas y va para adelante. O sea, realmente Ok. hay plantas que funcionan sin Porque un uno técnico. piensa, a una unidad de negocio nueva, uy, tengo que No. poner toda gente nueva, No, hacerlo todo como no, pensarlo. la realidad, en principio las plantas que hemos hecho en general no han sido ni técnicos los que manejaban, sino gente que esté Ok. despierta y que le, Atento atenta y que sí. le importe que si hay un ruido en una máquina, porque hace ese ruido, nos llama a nosotros. Con lo eso vamos. es suficiente. Ustedes. Una persona encargada y después 2 o 3 operarios Ah, mira dependiendo vos, che. dependiendo el tamaño de la planta. O sea, hay plantas que funcionan con un operario solo, que hace a la vez de jefe y de empleado. Claro. Y hay plantas que funcionan con un jefe más 4 operarios para dividirse los turnos. Bueno, y el asesoramiento técnico. Obviamente, por eso te Siempre. digo, o sea, Porque lo que tiene que es hacer un proceso llamar. biológico. Sí. Entonces, ¿Y vos los tanques tenés que ir renovando las bacterias o simplemente Es un proceso continuo, o sea, Ok. vos todos los días, mientras vos cargues o alimentes el digestor o los digestores más progresivamente, para el proceso es mejor. O sea, si vos lo alimentas cada media hora o una hora es el ideal. Los procesos productivos no siempre tienen esta asiduidad, esta continuidad, entonces la idea es poder cargar una fracción todos los días y esa misma fracción que vos cargas es la que se va descargando, Ok. se va transformando en este digerido o biofertilizante que lo acondicionás en función de tu requerimiento. O lo usas tal cual o lo separás en una fracción más sólida y una fracción más líquida. Ajá. igual es un proceso que se da naturalmente. O sea, es Sí, el sí, famoso sí. gas de los pantanos que Sí, está sí. en el delta. O sea, Ok. uno capaz inocula inicialmente un reactor para no esperar el tiempo que se vaya creando sola la biomasa, Claro. pero en realidad Ujú. no debería uno. Cuando vos decís el famoso gas de los pantanos, te puedo asegurar que la mayoría de los argentinos No lo sabe conocen. qué es. No, Bueno. por supuesto. Es cuando uno pincha, por ejemplo, en el delta y sale, o las burbujitas que se ven en, Sí. en un río que Sí. está medio contaminado, eso es el gas metano. Hablando de Roma, Ay, me metí justo. sí. Si vos seguís los informativos, radio, televisión, lo que sea, hay desesperación en muchísima gente por lo que pasa con el río Reconquista, con los ríos, con cualquier otro río, con el Riachuelo, sin ir riachuelo, muy con lo lejos, que sí. sea. Por la cantidad de desechos que se tiran, que se arrojan y que hay un... ¿El Estado está en este tema realmente actuando? Mira, en mi ¿qué es? experiencia... No quiero meterlos en ningún No, tema no, político. no, por no para Dios, nada, es me mi pasan por intención. al lado totalmente, no. Pero por lo menos para que la gente sepa, a ver, para un cachito, y si esto se hace en tantas empresas, si esto lo está manejando tan bien de manera privada ustedes y tan bien de manera privada, de manera el INTA, que para nosotros es una institución realmente mayúscula, ¿el resto del Estado está presente en esto? Porque se habla mucho del Ministerio de Ambiente o de la Secretaría de Ambiente o de qué sé yo cuánto ambiente y nos estamos volviendo todos locos con este En tema. mi conocimiento sí. Sí, ¿por qué? Porque nosotros dentro de nuestra empresa le hemos brindado servicio a varias plantas de tratamiento cloacal, Ajá. depuradoras, en Bahía Blanca, en Chaco, en Córdoba. Todas estas plantas que se han estado desarrollando, ¿Plantas qué? ¿Frigoríficas? no, plantas No, de tratamiento cloacales. cloacales, plantas de cloacales, tratamiento. de tratamiento cloacales, de las cloacas, como la de San Fernando también. Ahí está. Bueno, donde tienen reactores anaeróbicos y generan biogás.
Nosotros hemos mirá. instalado y montado equipamiento para estas plantas. O sea, está en la agenda, se han desarrollado, no sé si a la tasa, al nivel, a la necesidad que necesita el país y los municipios, pero sí se está trabajando puntualmente en plan de tratamiento cloacal, y hace poquito estuve cotizando una obra que es de... Además nosotros hacemos los proyectos de biogás, hacemos todo lo que es metalúrgica, cañerías, etcétera, para el polo curtidor de Lanús, que se está haciendo, por lo que yo escuché, esto es lo que me comentaron desde la empresa, que había ganado la licitación, un polo curtidor para todas las curtiembres de la zona, cosa que no hay en muchos lados del mundo, para poder tratar la curtiembre, para poder bajar la contaminación de Tremendo. Eso estaría espectacular, Sí. la verdad Eso que está. sí. Yo fui a la obra, la visité, están haciéndola. Así que eso está. Mira qué interesante eso, ¿no? Tengo una pregunta para María Eugenia. ¿Qué es el proyecto Fertimanure? No sé si lo Sí, pronuncié bien. Fertimanure, sí. Porque la verdad que tiene un nombre Depende. raro. Sí, sí. ¿Qué es? Bueno, justo como lo dice el acrónimo, es un proyecto de la Unión Europea. Esto es uno de los proyectos que cofinancia la Unión Europea mediante lo que se llaman proyectos Horizonte 2020 en este específicamente. Y lo que busca este proyecto es generar fertilizantes a partir del estiércol, por eso el manure, que es en inglés estiércol. Es mediante la realización de tecnologías innovadoras que lo que busca es recuperar nutrientes específicos y producir fertilizantes de base biológica, pero que puede ser, por ejemplo, un nitrato de amonio, pero que venga no de un proceso, de un recurso, no renovable, o por ejemplo, para lo que es el fósforo, que hoy en día todo lo que son los fertilizantes fosforados se realizan a partir de la extracción de una roca madre. Acá la idea es utilizar el estiércol, que es riquísimo, todos los estiércoles animales son muy ricos en lo que es nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes, es sacárselo a ese estiércol y transformarlos en un producto fertilizante que sea vendible, tanto para el agricultor como también para las empresas fertilizantes que quieran usar esa materia prima para producir un fertilizante. ¿Y ese proyecto europeo, Sí. qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el INTA es un socio bastante activo, gracias. Este proyecto arrancó hace más o menos 3 años y medio, y lo que hacemos es, nosotros hicimos todo un estudio de lo que es las preferencias de uso, la utilización de fertilizantes de base biológica, de inorgánicas que tiene la Argentina, cómo importamos, exportamos, y todo lo que es referente a la legislación y también de la parte pecuaria, como para poder hacer un estudio de mercado de cómo vendría a impactar estos proyectos en la Argentina, ¿no? Y cómo los adaptaría el productor argentino. Aparte, bueno, como les dije, todo el tema de la legislación, para ver si podrían ser incorporados. Y bueno, y desde Europa trabajaron en el desarrollo tecnológico de las plantas, que tampoco es nada de la NASA, es algo que se puede tranquilamente hacer acá, y que se está haciendo gran parte. Y bueno, y trabajamos conjuntamente. Hace poco estuvieron acá en Argentina ellos, dando disertaciones en diferentes lugares del país. También hubo una muy grande en el INTA de Castelar, para más o menos contar estas tecnologías. Estas charlas estaban dirigidas en una parte solo a productores, porque la idea era también tener un feedback con ellos, y después acá en INTA con empresas fertilizantes, con empresas de tecnología, como para que, bueno, vayan viendo estas tecnologías. El proyecto tiene socios privados y socios de entidades universitarias, públicas, como lo que sería el INTA, bueno, pero de allá, universidades, Vos etcétera. hablaste de legislación. ¿Qué legislación hay en Europa que, digamos, incentive el cambio de tecnologías? Bueno, hoy, por ejemplo, en España, les puedo hablar porque justo estuve en noviembre, así que Lo estuve tenés escuchando fresquito. bastante. Sí. Ellos tienen hoy en día todo lo que es la utilización de purines muy regulada. Un productor, por ejemplo, ¿La utilización de qué? purines, perdón, del estiércol, o sea, de los efluentes que se generan en la producción de cerdos, lo tienen sumamente controlado. El productor tiene que declarar anualmente cuánto va a generar y qué va a hacer con ese purín, o sea, con ese efluente, ¿no? Y ellos tienen totalmente mapeado todo lo que es el tema de nitratos en el agua subterránea. Ajá. Entonces saben por geolocalización dónde pueden aplicar y hasta qué cantidad de nitrógeno por superficie.
Entonces el productor declara, bueno, yo tengo tantas hectáreas, voy a aplicar tantas acá, como no me quedan más hectáreas para aplicar, le voy a donar a Ezequiel, Ezequiel tiene que decir, yo las acepto. Bueno, y si no tengo más a quién dársela, tengo que explicar qué voy a hacer con esto. Ellos tienen mucha contaminación en los Sí. suelos con nitratos, o sea, Y fósforo. y fósforo. Tienen mucha contaminación, entonces realmente necesitan reglamentación que esté muy encima del volcamiento. Siempre nos vamos enterando de que, bueno, en Europa nos pidieron tal cosa, en Estados Unidos nos pidieron tal otra, y después, no, sí, porque los europeos, ¿nosotros vamos a la saga o muchas veces tenemos posibilidades de hacerlo y por alguna circunstancia nos quedamos un poco? Lo que pasa es que creo que nos quedamos porque todo es una cuestión de necesidad, me parece. Claro. Un poco por ahí, ¿no? O sea, ellos tienen la necesidad de dejar de contaminar. Nosotros tenemos extensión muy grande y no somos conscientes o no estamos viendo ahora las consecuencias del mal uso o manejo de los efluentes. Entonces, ellos traccionan toda esta tecnología. Nosotros estamos como viendo la película. Claro. 20 años antes. adelante, sí. Estamos- Pero claro, qué mejor o antes o después, posición, claro, sí, sí, o años más. antes. ¿Qué Sí. momento para poder hacerlo? Sí, Exacto. sí, Claro. sí, claro que sí. Por eso es muy interesante que el INTA y todo esto estén traccionando este tipo de tecnología. Hoy la realidad es que la legislación para la aplicación del fertilizante que sale de la planta de biogás hoy es un gris. Claro. O sea, tenés en lugares que es muy fácil aplicarlo, como por ahí en Córdoba, pero por ahí en Provincia de Buenos Aires es más complejo, depende de cada municipio. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que necesitamos, que era lo que decía María Eugenia al principio, necesitamos legislación que aplique y que controle un poco más esto. Lo que pasa es, claro, que controle. Porque ahí está un poco el tema. En la Argentina, precisamente, si hay algo que no funciona son los controles, ¿no? O funcionan mal. Y menos de las cosas que no son prioridad. Exactamente. ¿No? Pero bueno. se nos fue la hora. Se nos fue la hora, Chicos, pero quedémonos con una preguntita para después del corte, ¿te parece? Sí, Para con todo redondear gusto. esto. Dale, ya venimos. Exactamente. Y vamos con el último envión, ¿no, Vero? Lindísimo. Sí, podríamos estar horas hablando, ¿no? Pues la verdad es que ¿Cuánto? sabemos tan poco de esto que tenemos todo para Exactamente, aprender. pero seguramente la gente de a pie, como solemos decir nosotros, tiene muchas preguntas todavía pendientes y bueno, tratamos de darle curso a algunas cosas. Bueno, nos quedamos con el bloque anterior hablando de cómo nosotros siempre miramos de atrás y qué bueno sería poder anticiparnos y no tener que llegar al punto de hacer las cosas por necesidad y con controles y forzados a ser sustentables, sino ser sustentables por sí. ¿Vos crees que este cambio, digamos, en la mentalidad en general del consumidor que se dio con la pandemia y luego de algunos productores, se va a masificar o queda solamente en la conciencia de unos pocos establecimientos que... No, sí, yo creo, soy una persona con bastante esperanza. Sí, y lo veo. O sea, que hay productores, no solo grandes, sino chicos, que están preocupados verdaderamente. Hay gente que por ignorancia a veces no gestiona bien sus residuos, porque verdaderamente no considera que que puede generar un impacto negativo. Pero cuando se tiene conocimiento, verdaderamente el productor intenta hacer las cosas bien. Y por eso viene, y grandes y chicos, y también por eso el INTA tiene una parte de que es para producción familiar, o está el AMBA, que también trabaja en lo que son producciones capaz más periurbanas, como para poder dar ayuda o orientación a todo ese abanico de productores que hay, que tienen ganas de hacer las cosas bien. Digamos que más allá de poner una mega planta de biogás y de invertir millones Se y pueden tal, hacer. en un establecimiento hortícola familiar también se pueden hacer, Se pueden digamos, hacer las cosas sustentabilidad. bien. Exacto, se pueden hacer las cosas bien. Es con pequeños pasos, tampoco yo creo que el cambio rotundo a veces sirve porque se empieza con mucha fuerza y después cae todo. Sí, sí, sí. Pero con pequeñas acciones se pueden hacer. Y el INTA tiene muchas unidades y también hay empresas, por supuesto, que están para ayudar al productor en estas pequeñas cosas para llegar a grandes desafíos. Todo esto invita a juntarse, ¿no? Evidentemente, el Estado o el INTA, lo privado y después las empresas, sea el MAG, sean los frigoríficos, sean los feedlots. Vos fijate la cantidad de lugares, o los criaderos de cerdos o de pollos, la cantidad de lugares que pueden generar esa información también para que después los particulares, con una granjita o con el gallinero, digan, mirá, che, yo puedo hacer esto también, ¿no? Me parece. Sí, Y totalmente. hablaste de juntarse. ¿Se puede entre distintos productores hacer una sola planta, digamos, como un Sí. proyecto más cooperativo? Sí, hay proyectos cooperativos, hay Qué lindo, en Córdoba qué hay lindo proyectos eso. cooperativos y
justo me quedaba con lo que decías vos, de no solo los productores, también las alimenticias. Por ejemplo, en Zárate hay una planta que hicimos que trata lo de varias alimenticias de la zona que tienen una cantidad de efluentes que hoy por ahí se hace disposición final en el SEAMSE. Entonces hay un montón de material que se puede tratar, que se puede generar valor, y creo que para cerrar un poco el tema del cambio, creo que es algo cultural. Y es como, no sé, hoy cuando vemos los chistes de hoy, los veíamos los chistes de hace 20 años, como nos sorprende esa cuestión. Sí. Creo que es una cuestión cultural. Hay que ver si este cambio cultural que se está haciendo y que se va a seguir haciendo puede coincidir, puede machar con la necesidad del planeta, del medio ambiente, para poder seguir siendo sustentable y dando vida para todos. No sé qué va a poner. Los chicos exigen ya cuidar del ambiente. Escuela. Totalmente. Escuela, Totalmente. educación. Sí. Por ahí va la cosa. Este país va a cambiar solamente con educación. De otra manera, imposible. Bueno, gracias chicos A ustedes. por haber venido. Gracias, Gracias María por la Eugenia. Gracias, Gracias, Ezequiel. un Por placer favor, haberlos un tenido. placer. Nos ayudaron a abrir un poquito más estas Es lindo estas tener cabecitas. gente mayor que me venga a asesorar un poquito. Me encanta eso. Bueno, y hablando de aprender cositas, los vamos a compartir, los vamos a invitar a ellos también a compartir este informe que hicimos en el INTA Castelar, estuvimos por esos pagos, consultando un poquito a hablar de qué está trabajando el INTA en materia de cannabis, que es bastante nuevo, pero... Más de uno va a abrir los os, lo va a poner. Sí, pero el cannabis tiene gran es aporte. realmente un recurso Muy interesante. ilimitado, pareciera, ¿no? Sí, Porque sí. hasta para hacer papel sirve, hasta como fibra de... Bueno, lo vemos y Sí, listo. lo vemos. Y Veámoslo salimos de en dudas. el informe. Yo soy Silvina Lewis, directora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA de Castelar. En realidad es el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de INTA. Estamos justamente en este centro en este momento y particularmente en el Instituto de Recursos Biológicos. Yo hace unos años represento al INTA en el Consejo Consultivo Honorario de la Ley 27.350, que es la Ley de Investigación Médica y Científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Bueno, desde que fue promulgada la ley en el año 2017, nosotros veníamos trabajando con otras plantas que tienen uso medicinal, no cannabis, porque cannabis sigue siendo considerado un estupefaciente y obviamente no se podía. A partir de la ley, teniendo en cuenta que el INTA está implicado o figura en el artículo 6 de la ley para lo que es poder cultivar, bueno, empezamos a tener inclusive muchas demandas de la sociedad para saber qué es lo que iba a hacer el INTA, cómo íbamos en qué íbamos a trabajar. Y bueno, nosotros empezamos a organizarnos primeramente internamente dentro de la institución, a conocer todas las normativas, que por más que salió la ley, al principio no había normativas, no había procedimientos, entonces mucho tampoco pudimos movernos en los primeros años, y posteriormente todos los organismos que estaban involucrados o que están involucrados en la ley 27.350 empezaron a sacar sus propias regulaciones, por ejemplo como el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y es el encargado de regular todo lo que tiene que ver con producción y cultivo de cannabis. Por supuesto, nosotros siguiendo también las normativas del INASE, nos fuimos adecuando y lo que hicimos fue empezar a generar convenios de investigación y desarrollo. ¿Por qué convenios? Porque en ese momento consideramos que era prioritario poder articular con otros organismos, con ONGs, con instituciones, porque si bien el INTA tiene un expertise en un montón de cosas, específicamente en lo que era la planta de cannabis, no. Entonces era importante primeramente esa alianza. Y además una alianza que también genera recursos para poder entrar en lo que es la parte de investigación. Nosotros en ese momento, la cartera de proyectos de INTA, que tiene una cartera a nivel nacional, ya había sido aprobado y ese tema no estaba incluido en nuestros proyectos. De manera que nosotros no teníamos un presupuesto específico para eso y además la ley, si bien en sus articulados habla de presupuesto, realmente no hubo presupuesto para poder empezar. Y al principio se requiere una inversión importante por todas las cuestiones de seguridad. No es un cultivo común, sino es un cultivo que requiere seguridad, que requiere cerrar los predios, poner cámaras, instalar, más que todo como es un cultivo de uso medicinal, requiere un predio cerrado en general, con cierta iluminación, con ciertas condiciones. Si bien ahora ya también hacemos cultivos a campo un poco más chicos, con lo que es la parte medicinal, al principio una inversión importante, sobre todo porque es una ley que tuvo 2 decretos reglamentarios. El primero del año 2017,
donde se reglamentaron solamente la mitad de los artículos, de manera que había muchas cosas que no sabíamos cómo proceder. Además estaba incluido entre el procedimiento de autorizaciones el Ministerio de Seguridad de la Nación, que también establecía sus condiciones para poder aprobar un predio donde se iba a hacer cannabis. Después, en el año 2020, ya sale el decreto que tenemos actual, que es el 883, donde el Ministerio de Seguridad ya no se encontraba las autorizaciones, si bien igualmente es un cultivo que requiere seguridad. Fue un poco más laxo todo lo que debía hacerse. Nosotros, con el paso del tiempo, también nos fuimos organizando internamente, creamos en el año 2019 una estrategia interna de funcionamiento, creamos, por ejemplo, un comité interno con 8 especialistas para aprobar los distintos proyectos que se empezaban a generar en INTA, para revisar todos los convenios que nos iban llegando de las distintas estaciones experimentales que tiene el INTA a lo largo y ancho del país. Y también tuvimos que empezar a hacer capacitaciones hacia adentro de la institución, porque la gente decía, bueno, quiero hacer un proyecto, ¿dónde empiezo? ¿Qué tengo que seguir? Entonces también tuvimos que hacer capacitaciones internas. Todo eso está plasmado en un documento que es la estrategia que tiene el INTA para este cultivo, y hoy tenemos aprobados 31 convenios, en realidad 31 convenios de vinculación tecnológica. Esos convenios incluyen convenios marco, que llama el INTA, que son convenios que tienen que ver con cooperar con distintas instituciones para hacer diferentes cosas. Algunas de esas actividades pueden ser actividades de capacitación nada más. Por ejemplo, un convenio con organismos o con organizaciones médicas, porque nosotros de la parte médica no sabemos mucho, entonces eso era muy bueno para conocer un poco más todos los productos que se pueden derivar de cannabis, qué efectos tienen en la salud, etc. Después también tenemos convenios de investigación y desarrollo, que son convenios que implican una investigación, que implican establecer cuáles son las mejores condiciones del cultivo de la planta en determinadas zonas, generar nuevas variantes, hacer investigaciones de cómo es el crecimiento del cultivo a nivel in vitro, cómo son las condiciones de almacenamiento de las semillas, la fisiología, cuáles son los insumos para que la planta brote mejor. Un montón de cosas que el INTA tiene muchísimo expertise y que las empezó a aplicar en ese cultivo. Y algo muy importante también a decir, que también retrasaron mucho el inicio de las investigaciones, fue que al principio no se podía utilizar cualquier material vegetal. Nosotros teníamos que importar material vegetal de países en donde el cannabis fuera legal. Y siempre decíamos que era importante usar germoplasma local, que sabíamos que en cultivadores locales había o en muchas ONG tenían. Y bueno, eso recién se pudo lograr a partir del año 2021, donde el Ministerio de Salud con el Ministerio de Agricultura sacaron una resolución conjunta que permitió el uso de germoplasma local justamente para poder empezar las investigaciones. Bueno, cannabis es una especie dioica, en general tiene los sexos por separado, y en general lo que se utilizan para todo lo que tiene que ver cultivo, en lo que es la parte medicinal, son plantas feminizadas. ¿Qué quiere decir? Plantas que sean femeninas, porque son las flores las que tienen la mayor concentración de cannabinoides, que son los cannabinoides como THC, CBD, en realidad hay como 100 fitocannabinoides, pero digamos, esos serían los más importantes, que son donde hay mayor concentración de tricomas, que son los que tienen esos cannabinoides en la flor. Por supuesto, podés encontrar en la hoja en menor concentración, en el tallo también, pero digamos, no se usa. Dependiendo los usos, en algunos casos, por ejemplo, se tritura toda la planta, para obtener ciertos compuestos, y en otros casos se utiliza solamente la flor. Hay ciertas condiciones donde vos podés encontrar plantas hermafroditas, por estrés pueden llegar a producirse en una misma planta, plantas femeninas y plantas masculinas. Bueno, entonces en ese caso ahí se las necesita para hacer lo que tiene que ver con fitomejoramiento, porque vos necesitas para hacer fitomejoramiento hacer cruzamientos, o tener plantas machos solas por un lado, plantas femeninas solas por un lado, y haces el cruzamiento, o en algunos casos pasa que hay plantas hermafroditas, pero que son casos específicos. En algunos casos se pueden inducir por acción química del hombre, o en otros casos por estrés se pueden inducir en el campo. O sea, ahí lo que importa en lo que es medicinal es el tema de la flor. En el caso de cuando estamos hablando de otro tipo de cannabis, que es el cannabis con uso industrial, ya es otro tipo de planta, si bien es la misma especie, son otras variedades, en donde ahí en general se utilizan plantas que tienen muy bajo contenido de THC, y son plantas donde ahí sí necesitas plantas femeninas y masculinas, porque vos necesitas tener mucha semilla. Eso se siembra a campo. ¿Por qué se siembra a campo? Porque no hay problema
en que de alguna manera se puede usar con otro efecto, que sería el recreativo, porque las condiciones o los porcentajes de THC, que es el fitocannabinoide, digamos, que sería el que tiene más potenciación respecto a lo recreativo, esas plantas no la tienen. Y tienen otro aporte, son mucho más altas, depende también el uso. Dentro de lo industrial vos podés usar para fibra, en otros casos podés usar para fitorremediar una zona, tiene un montón de usos para obtención de, digamos, para papel, se utiliza, tiene muchísimos usos lo que es industrial. Entonces, de acuerdo a eso, vas a ir eligiendo las variedades que mejor se adapten, no solamente al uso que vos querés, sino también a las regiones. Y eso, todo lo que tiene que ver con cáñamo industrial, nosotros recién estamos comenzando, porque la ley es del año pasado, y ahora estamos trabajando con otros organismos, como el SENASA y como el INASE, para poder traer, ahí sí, necesitamos variedades de cáñamo que no hay en el país, si bien este país en los años 70 y antes fue un país muy importante a nivel de cáñamo para uso industrial, no hay variedades hoy y necesitamos traerlas del extranjero en donde son altamente cultivadas. Entonces estamos haciendo todo eso para poder contar con material que sea evaluado en distintas regiones del país y ver cuál se adecua a cada región, ¿no? En general es un cultivo que se adapta muchísimo a cualquier ambiente. Donde más puede sufrir es, por ejemplo, donde hay inundaciones, es bastante sensible a lo que es el agua. Es un cultivo que se puede crecer en muchísimas regiones. Bueno, lo importante es poder nosotros evaluar todas esas variedades también acá. Y nos estamos yendo nomás, Vero. Placer fue, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Siempre me encanta esto de meternos en temas que no conocemos. Sí, jamás me imaginé que en tan pocos sábados íbamos a meternos en cosas tan raras como esto. Pero bueno, espero que a la gente le guste, ¿no? Sí. Los invitamos a que nos sigan en redes y que nos hagan sus comentarios. Estamos en Instagram, del sector com, y bueno, supongo que googleando nos van a llegar por las otras redes también. Sí, señora, gracias por estar, Vero. Igualmente. Gracias por estar ustedes también. Un placer y será, si Dios quiere, hasta el próximo sábado.